Los chinos aconsejan: come la mitad, camina el doble y sonríe el triple. En Oriente, el humor, reírse de uno mismo, es una virtud, que no la ironía o la sátira, que es burlarse de los otros, y puede ser una descortesía. Y Mahoma dijo: aquel que hace sonreír a otro merece el paraíso. Esta es la dichosa palabra. Hay un poeta sueco, no muy conocido, que se llama Henrik Nordstrand. De él, uno de sus versos dice que el alma se vendió al cuerpo para poder morir. Medítelo usted. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa. Empezamos septiembre y terminamos una semana que para algunos ha estado literalmente pasada por agua. Pero el agua no ha estado tan mal, por lo menos en el refranero, donde yo esta semana me di un clavado para ver qué decía respecto del agua. Y encontré algunas cosas bien divertidas. Dice: ni huerta en sombrío, ni casa junto al río. Hay otro que dice: el viejo escarmentado pasa el río arremangado. Otro también dice: ningún río nace en aguas limpias. Algunos, un poco más optimistas, dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y por último, por más que haya agua, nunca es mal año. Pues a buen entendedor, con palabras buenas bastan. Buenas noches, yo soy Laura García. Los maestros de literatura siempre se han quejado de ganar muy poco dinero. Páladas de Alejandría, en el siglo IV de nuestra era, escribió lo siguiente sobre el amor a la Ilíada como causa de la pobreza. La ira de Aquiles también para mí fue motivo de funesta miseria. Soy profesor de letras. Ojalá con los dánaos me hundiera la ira famosa antes de que me mate del magisterio el hambre fiera. Para que otra vez raptara a Agamenón a Briseida y a Helena su paris, yo me he hecho mendigo. Soy Pablo Bullosa. Buenas noches. Bien, pues yo le mando un abrazo totote y 1000 besos a mi esposa, que hoy es su cumpleaños. Carlita, ya sabes, un abrazote, 1000 felicidades. Bueno, estamos aquí en La Dichosa Palabra con ustedes y presentamos en redes sociales la pregunta del día de hoy: ¿quién ha sido, en tu opinión, el ser humano más inteligente de todos los tiempos? Ya tenemos algunas respuestas de ustedes. Bueno, empezamos con nuestra divagación del día de hoy y nos preguntan acá, Dante Mar, que si podríamos hablar de contracción. Uy, eso pareció más estreñimiento. Sí, ¿verdad? Sí, la I don't know. Esa es una contracción. En don't not se pone el don't. Sí, esa es, digamos, de las más típicas. La más ¿Pero en español? bárbara es la que ocurre más o menos cada 30 segundos y anuncia la inminencia de un parto. Sí. Uy, pero Esas son 30 las segundos ya contracciones. está con el chamaco está, fuera. es chamaco, ya casi es aristócrata, porque ya está coronando. Sí. Y bueno, hay otra contracción que es la del vientre, que fundamenta la danza moderna de Martha Graham, básicamente. Sí, esa es la otra contracción. Tienes Pero como bueno, unas imágenes hoy, bueno. Sí, es que contracción, lo digo para como la contracción tiende a contraerse, yo trato de crear una polisemia de sentidos, ¿no? Y digamos, la más típica es del, al, a, él, entonces decimos al, ¿sí?
Es una manera de juntar, de reunir, ¿sí? A mí me gustan más la del parto y me gusta más la de la danza moderna. Por ejemplo, la palabra idololatría existe, ¿sí? Y hay una contracción ahí donde se pierde un lo, ¿sí? ¿Quién sabe quién lo hurtó? Y entonces queda solamente idolatría, ¿sí? O sea, era idololatría. Sí, sí. Es que Ídolo. muchas veces las contracciones, en el caso de la lingüística, tienen que ver con una necesidad del hablante, que no de la gramática, porque la gramática nunca dijo que le molestara, pero sí de la dicción. Es decir, digamos Sí. que al hablarlo a él, ese a él que sí existía en un origen, pues claro que todos al decirlo rápido, pues terminaba siendo al. Sí, ¿no? O siempre hay del. que diferenciar. Hay una cosa que es lo de la escritura correcta, digamos, la de una cuestión de redacción, y la cuestión de la oralidad, ¿sí? Y de la expresividad. Pero hay algunas que son incorrectas, por ejemplo, palante, que también es una contracción. Pero, bueno, coloquial. en términos literarios, pa'lante puede ser bien más fuertante. ¿eh? Sí. Claro, Puede ser. darte una sensación más echada pa'lante que para adelante. El Nuestro desto. famoso ahorita, en vez de Claro. ahorita, cuando alguien quiere hacer una cuestión de ultracorrección, dice, ahorita vengo. No, ahorita vienes. ¿sí? Ahorita. Ahorita. Si lo vas a decir, dilo ahorita. Sí. Yo diría algo también, pues probablemente algunos de ustedes lo sepan, pero que la palabra contracción no viene como ustedes pensarían de contra y acción, no, viene de con y traere, que es otra raíz, Contraer. ¿no? Traere quiere decir tirar, ¿no? O sea, totalmente tirar, pero hacia adentro, ¿no? O sea, Encoger, es como... Exacto, o sea, tirar es jalar, pero hacia adentro. O sea, no tiene que ver con la raíz acción, porque la gente pensaría contraacción, no, contracción es ir en contra de otra cosa, ¿no? Sí, aunque el que está jalando, pero para afuera, es el bebito a la hora de las contracciones. Pregúntale si no va. Sí, y la ley de Newton no dice a toda acción corresponde una Acción, contracción. no. Dice a toda acción corresponde una acción, pero en sentido En sentido contrario. contrario. Hay un término también económico, no sé muy bien a qué se ¿Eh? refiere la contracción económica, supongo que es lo mismo de retraerse, Pues sí, claro, es, que ir la para un atrás. encogimiento, es un La Sí, economía es se cuando, encoge. pero es se cuando encoge. te llega Una la cuenta de contracción. la ¿Qué tarjeta y haces? dices, ¡ay! No, sí, sí. Sufres una contracción. Sufres Cuando, una el, contracción. cuando el- Mañana me voy a el acordar de volumen ti. de la economía se Sí. contrae, pues ahí tienes una contracción. Sí, ¿no? Porque es un Menos- término que se utiliza mucho en economía, la Muchísimo. contracción. Se mueve Pues, menos, en ciertos países se usa más que en Más este, que en otros. incluso. Incluso. aunque nos parezca extraño. Pero bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, para los que la contesten, región del mar que quedaba lejos de la costa. Este sustantivo también se usa como sinónimo del Ponto o del mar mismo, o para referirse a algo que de tan cuantioso es incontable. Es una palabra de origen griego la que estamos buscando, Eduardo, y para los que contesten. Tenemos un libro que ya hemos comentado, lo elogió Pablo Bullosa en una ocasión, que es de Ramón Chirau, Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Es una publicación del Colegio Nacional. Es al mismo tiempo una antología, no solamente un estudio. De Gretel García Davids, Mayas para niños, de la editorial Lectorum, porque hay una manera de explicar las cosas también que puede ser más divertida, y en el caso de la historia y de cosas que pueden suceder un poco más arduas a determinadas edades, bueno, pues aquí la autora lo puede hacer a través de preguntas y respuestas, ilustraciones, en fin, jugar con la historia y con el contenido. Muy buena publicación. Y tenemos ejemplares del libro Homo Deus, breve historia del mañana. Para hacer una breve historia del ayer, voy a decir simplemente que hablamos la semana pasada de Yuval Noah Harari y sobre todo de su otro libro, de Homo Sapiens. Esta es la continuación, bueno, también se puede leer sin haber leído el primero, desde luego. Homo Deus es una cortesía de Editorial Debate, muy recomendable. Y también tenemos, como ya es costumbre en nuestro programa, una suscripción anual a la revista Este País. Si corren, todavía van a encontrar ejemplares del número de agosto, que tiene a The Fool en la portada, pongámoslo así, y artículos estupendos de Federico Reyes Heroles, Leonardo Curcio, Jorge Islas, Vicente Quirarte, Alberto Blanco, Juan Domingo Argüelles y muchos otros. Buenos cuates. Corran a su puesto.
Bien, tenemos también una última preguntita para esta sección. ¿Por qué hay gente que dice la vacación en lugar de las vacaciones? ¿Cómo? Bueno, pues Se acaban de terminar. Pues porque hay gente para todo, yo diría. Digo, para responderle así claramente a lo que pregunta. Pero de hecho no está mal. El diccionario correcto. acepta el singular, la vacación. Lo que sería interesante estudiar es por qué casi siempre lo usamos en plural. A lo mejor es simplemente porque somos seres deseantes O que muy dure más. optimistas, ¿no? Que dure más. Pero hablamos de las vacaciones siempre en plural, cuando en realidad podríamos usar el singular sin ningún problema y está bien aceptado, ¿no? Sí, Hay un uso coloquial, ¿no? Cuando uno dice estoy en modo vacación o Modo vacación me estoy está entregando a la vacación. Hay determinados usos que digamos que va más con el singular, pero sobre todo yo creo que es más sinónimo de días o de jornadas de vacar, que es de donde viene, ¿no? De este vacío. De vacuo, de este, vacío, vacante. Sí. días vacíos, imagínate, asiento vacante. según Sí, lo es llena como uno. cuando en un hotel dicen no hay vacantes. No hay vacante. Si lo pones con B grande, es que no hay muchachas que echen relajo. Sí, no hay seguidoras de No hay seguidoras Dionisio. De Baco. Ahora, yo creo que la vacación es un fenómeno de ultracorrección en el caso mexicano, porque nosotros lo usamos las vacaciones. Ah, ya vienen las vacaciones. Y la vacación es un poco, a mí me suena como esta cuestión que ahorita anda mucho en la oralidad mexicana, que es decir buena tarde en vez de buenas tardes. santo Dios. ¿sí? Buenas tardes. Porque entonces tú dices, ¿y por qué? Porque nada más estoy diciéndolo por hoy. no. Mañana cuando nos veamos te lo vuelvo a decir. Y entonces yo creo que es un fenómeno de ese tipo, usarlo Porque en de hecho, vacación. Aunque buena como tarde y dices, buenas sí es bastante tardes chocante. es correcto las dos, es pero correcto, es sí, una sí, cuestión sí. de O uso. sea, correctos son. Sí, pero como hay gente para todo, También hay, Volver a la respuesta. también hay para la volver a la vacación. respuesta. Sí, porque sería que hoy tengas una muy buena tarde. Ahí sí. Pero, está muy- Pero como tontería, expresión. ¿no? Muy ¿Por qué vas a jalado. desearle que las tardes más esa siguientes parte. no sean buenas? O sea, ¿no? Mañana no sé de qué humor andaré ¿no? y entonces no sé qué te voy a desear. ¿Por qué los te vas a deprimidos, abstener por de ejemplo, eso? cuando se despiertan, no dicen buenos días, dicen menos días. Saludos a todos los que están regresando de Nos las vamos vacaciones. ahora a un corte y regresamos. Muchas gracias. Para mí la dichosa palabra ha sido, además de un festín de letras y de una cita cotidiana cada sábado, pues un medio de aprendizaje no solo de lectura, sino también de palabras. He aprendido, por ejemplo, la palabra borborismo, que todos nosotros lo sufrimos, son el ruido que nos hacen las tripas al digerir, pero es una palabra de la cual me he enamorado y la descubrí en la dichosa palabra. Una gran felicitación por estos 15 años y pues gracias por realizar este programa tan necesario. Hay que felicitar a José Luis. Hay que felicitar a José Luis. Hoy es su cumpleaños. Él nos felicitó a nosotros. Va a parecer que es una cuestión de que queremos De quedar, correspondencia. de correspondencia, ¿verdad? Bueno, ni modo. Pero, ¿Qué le manda José Nateroy? Luis Enciso, felicidades por tu cumpleaños. Ya Carla Montenegro ya la felicitó el correspondiente. Ya Natalia. Y Natalia, que cumplió años ayer. también. Bueno, preguntamos en redes sociales, ¿cuál es, en tu opinión, espejito, el ser humano más inteligente de todos los tiempos? Espejito. Yo tengo una respuesta muy graciosa, A ver. perdón. Dice Carlos Mora, Sócrates, porque después de haber comprobado que él era el hombre más sabio, como lo dijo el oráculo de Delfos, prefirió la muerte a vivir rodeado de mentecatos. Es Una un buen nueva ejemplo de interpretación, inteligencia. Una nueva interpretación. ¿Tú tienes alguno, de Germán? la- Germán, ¿tienes de la alguno? vida sólida. Claro, Dante Gamboa nos dice Buda. Chucho Valladares nos dice Sigmund Freud. Bueno, el que dijo Buda se referiría también en que en la antigüedad decían que la inteligencia tenía que ver más bien con este sentido profético de recibir un mensaje divino.
Entonces, pues, no tanto Buda, pero sí diríamos que los maestros espirituales pues, serían los más inteligentes en el sentido según profético. él, sí, sí. Según Dante. Según no Dante Alighieri, Gamboa. Dante él. Dante Gamboa. Sí, Dante nuestro Gamboa. espectador. Dante Gamboa. ¿Tú tienes alguna? También se fueron un poco ahí por las religiones y demás. Marina Soto dice Jesucristo. Paco Padilla dice Mahatma Gandhi. Y luego se fueron por las artes. Da Vinci, dice Héctor Saavedra. Mozart, Schopenhauer, dicen Esmeralda Jiménez y Luis Alberto Vargas. Así que gente muy inteligente. Habría que ver. Sí, Mozart sí era muy inteligente. No lo han visto en la película. Ay, cómo se ríe, qué bonito. Amadeus. Bueno, ahí les va una pregunta de Charmant. ¿Cuál es el significado de Macondo? Que hablemos sobre Macondo. Quiero imaginarme que se refiere a la ciudad Pues ficticia de García Márquez, de la cual se ha hablado bastante este año porque están cumpliendo 50 años de haberse publicado 100 años de soledad, que ¿Ah, es sí? sí, en el 67 fue ¿Qué van a esa hacer primera. cuando se cumplan 100 de 100 años? Es irónico, 50 años de 100 Sí, años sí, de sí, soledad, sí. ahí ha Sí, es fallado que ahí nada los más la cálculos. mitad de la novela. Sí, sí. No, de hecho a Borges le habían preguntado, ¿no? Que si había leído 100 años de soledad, dijo que se había aburrido como a los 2 o 3 años. Sí, que se había sentido muy solo y la había dejado. Macondo, de hecho, es, digamos, una de las protagonistas de esta novela, por supuesto, 100 años de soledad, pero no fue la única en la que aparece esta ciudad creada o nombrada así Pueblo, por García Márquez. Aparece también la hojarasca y creo que en bastantes más, yo no he leído todas, pero aparece como un pueblo ficticio y, de hecho, García Márquez en sus memorias, en Vivir para contarla, lo que se considera su autobiografía, él cuenta, porque muchas veces se empezó a decir ¿dónde estará Macondo? ¿Dónde estará Macondo? Incluso a Aratacata le han querido poner este nuevo nombre, se hizo un referéndum incluso para ver si le cambiaban el nombre y le llamaban Macondo, la ciudad natal de García Márquez en Colombia. Pero parece ser que el referéndum no tuvo ninguna aceptación y el propio García Márquez dice, Sí, pues la exacto, ¿para palabra qué es quiere preciosa. algo más? El caso es que Macondo se ha quedado pues como esas ciudades de novela que uno empieza a representar y que a uno le empiezan a poner adjetivos que están incluidos dentro de la acción de la novela. Él mismo, García Márquez, cuando le preguntan, nunca dijo nada, pero en su biografía, en Vivir para contarla, cuenta esta anécdota, que tampoco sabemos si es verdad, pero él dice que saliendo de su pueblo con su padre en el tren, pues que siempre pasaba al llegar y al salir, bueno, al salir y al volver, pues, por una finca bananera que se llama Macondo y que le encantaba la resonancia poética de este nombre y que nunca lo había oído, que no sabía lo que significaba y que años después leyó en una enciclopedia que se trataba de un árbol parecido a la ceiba, que no tenía ni flores ni frutos, pero que él no había visto nunca, ¿no? Eso es lo que él cuenta. El caso es que luego se empezó a investigar, porque aquí los clavados de la obra y de todo lo que decía García Márquez querían ver en ello un significado y parece ser que sí es un árbol que existe y que de hecho incluso está en el Jardín Botánico de Bogotá, en Colombia, y que viene de África. En África es un término o algo así parecido porque aparece con la K, que sí pertenece o es usado por algunas culturas africanas para definir este árbol, que podría ser un banano, pero que no sabemos si en esa finca bananera a la que aludía García Márquez pues estaba plagado de estos árboles o no, simplemente se llamaba así, a García Márquez le gustó y ha sido una palabra que hoy usamos todos casi como un adjetivo macondiano, en un lugar donde hay casi mariposas amarillas y donde la gente muere muy extrañamente y pasan cosas un poco surrealistas y se ha convertido en eso hoy en día en nuestra plática habitual, pero bueno, Comala, es decir, ha habido bastantes nombres propios ficticios en un principio, pero Santa que han María sido, en la obra de Onetti, ¿no? por ejemplo, ¿no? Bueno, y que es un pueblo, Con la de Faulkner, que no un se pueblo, pronuncia. digo, y el pueblo Macondo, pues todos los que lo habrán leído se acordarán, pues es un pueblo que fundó José Arcadio Buendía y que es un pueblo que tenía una traza muy especial junto a un río y que lo había sembrado, todas las calles, todas las casas llegaban al río con la misma facilidad. Pero lo y bonito es que está descrito en el libro Exactamente. cómo se fundó. Cómo era el pueblo, ¿no? O sea, que el pueblo, por ejemplo, este asunto de que llenó de jaulas, ¿no?
llenó de jaulas todas las casas del pueblo para que todos los pájaros llegaran y que los gitanos, cuando llegaban una vez al año, se orientaban con el sonido de los pájaros y que luego José Arcadio quitó los pájaros y pusieron Y unos ahí relojes. el chiste, y yo ahí creo, todo. de estas ciudades es que son ciudades construidas con palabras, que duran más que las ciudades reales. ¿sí? Exacto. Las ciudades reales se van destruyendo poco a poco, les ponen camellones, les ponen una cosa que le llaman volardos, Uy, y las van también mola. reduciendo, las van contrayendo, las van reduciendo a su mínima expresión, ¿sí? A su mínimo común no múltiplo. ¿sí? Y hay ciudades así, pues el Comala de Pedro Páramo, pues es un Comala, hay un Comala real, pero originalmente se llamaba Tuscacuesco. Y entonces tampoco Arriola es mal le dijo nombre. a Rulfo, oye, vamos a poner un nombrecito más, más ¿Recordable? Más comercial, ¿sí? ¿Sí? Ya estaban Ese los es editores ese es el ahí. término, sí. Es decir, un nombre que sea más recordable, pues. Claro. Pero además en el caso de Comala queda perfecto porque de alguna forma Pedro Páramo es un viaje al infierno y Comala, al ser la tierra, digamos, del comal, pues el Sí. comal es lo que pones al fuego, etcétera, ¿no? El Comala le Vol- dijo a la olla. Sí, Volviendo bueno. a Macondo, es muy bonito dos cosas a mí me gustaría decir. Primero, que la palabra no solamente tiene mucha pues, alegría sonora, sino que termina como hondamente, ¿no? Como que es una palabra donde te puedes... es un Macondo, o sea, hay algo muy profundo ahí que está cayendo. Y otra cosa muy bonita de Macondo es cómo García Márquez comienza diciendo que el pueblo, cómo en esos 100 años hay una transformación completa en Macondo. Entonces, comienza siendo un pueblo, no te dice que sea prehistórico, pero hay una imagen preciosa que recordarán, que dice que Macondo está junto a este río, que ya mencionó Germán, que tiene un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Y de alguna forma esa imagen ya te da una idea de que es una tierra completamente virgen a donde llega por primera vez José Arcadio Buendía. Y después, al final, ya llegaron hasta las compañías extranjeras, hay exportación de banano, toda la explotación capitalista, como ustedes quieran ver esa caricatura que hace García Márquez, pero que en la novela funciona muy bien y que habla de esa, digamos, esa tragedia de la modernidad que le ocurre a Macondo en ese lapso. Y la transformación de Macondo, que es rapidísima, se me hace fenomenal cómo lo logra hacer, porque comienza siendo ni siquiera un pueblo, una nada, y termina siendo ya esa ciudad. Sí, ¿Qué es lo que ahora representa están- Macondo como palabra, ¿no? Un poco es el reflejo Sí. de todo. Yo creo Además que dijiste muy bonito eso, tiene un sonido muy alegre. Sí, es cierto, Macondo, no sé, será por maraca o algo así. Nuestra dichosa definición, región del mar que queda lejos de la costa. Este sustantivo también se usa como sinónimo del ponto o del mar mismo o para referirse a algo que de tan cuantioso es incontable. Es de origen griego esta palabra. Laura, tenemos. Uy, me da muchísimo gusto presentar de Nos Tradiciones este segundo volumen del Adivinancero. Yo estoy todo el rato con los refranes, bueno, las adivinanzas tampoco juegan mal, esos juegos de palabras de los hermanos Rincón, Valentín Rincón y Gilda Rincón y Cuca Cerratos, con ilustraciones del magnífico Alejandro Magallanes, que además va a estar próximamente, en este mes, en el Matadero de España. Aquellos que nos estén viendo en este momento desde España, en Madrid, está allá la Bienal Iberoamericana de Diseño y Alejandro Magallanes va a estar exponiendo. Este adivinancero, desde luego, son no sé cuántos se venderán ahora, pero como 360 y tantos adivinanzas y juegos de palabras con los que seguir jugando con el lenguaje, que de aquí sabemos un rato de eso. Y también tenemos ejemplares de este libro de Rubén Gallo, Máquinas de Vanguardia. Es una exploración de los impactos culturales de las tecnologías importantes del siglo XX. Rubén Gallo es autor también de un libro que les recomiendo mucho, que me parece fascinante, que es la historia de Freud en México, una historia de un delirio. No me acuerdo muy bien del título, pero es realmente un librazo. Este libro está traducido por Valeria Luiselli y es una cortesía de Sexto Piso, editorial a la que felicitamos con mucho gusto. De Ediciones Cal y Arena es la cortesía, este clásico de Luis González de Alba, Tlatelolco, aquella tarde. Hay una palabra muy bonita, a mí me gusta, que es ominoso. Luis Ortiz nos pide que comentemos sobre su significado. Bueno, la palabra ominoso es una palabra, bueno, quiere decir
una cosa temible, de mal augurio, un mal presagio, la espera de algo malo. Y viene del latín omen, que por cierto en inglés es exactamente la misma palabra, omen, ¿no? Y se refiere a que pues, desde la antigua Roma los adivinos de muy diferentes técnicas hacían estos presagios, pero el presagio, la adivinación, no quería decir necesariamente algo malo, más bien la palabra se desliza a ser algo, un presagio funesto y no un buen presagio, un buen futuro, más bien por la satanización que hubo a lo largo de la Edad Media de las formas de adivinación antigua, ¿no? Pero originalmente no quería decir un mal presagio. La palabra omen tiene una raíz indoeuropea y pues tiene que ver con ver como los Vedas, la palabra Veda, ¿no? Tiene que ver con ver, o sea, ver el más allá, ver el mundo interior de lo divino, de lo sagrado, ¿no? No tiene nada que ver con omnia. Algunos creen que tiene que ver con omnia, que quiere decir todo, ¿no? Omnímodo, omnipotente. De hecho, no tiene es otra familia, ¿no? Semántica. Según yo, es la única palabra. Omnis, sí. Pues es que es abominable. Entonces Abominable. no tiene amigos cercanos, no tiene Abominable, familia. esa Hay es que la otra decir que es palabra. se considera un cultismo. O sea, no es una palabra así de uso común, pero sí es una palabra. Ominoso, sí. no Pero sé si abominable poética, sí es pero- más común, que es la misma raíz. Sí. Ya ves el ominoso hombre de las nieves. El ominoso hombre de la nieve, claro, sería. ¿Se acuerdan hablando del abominable hombre de las nieves de una caricatura de Abel Quesada? Que pintaba a un señor Sí. muy, muy feo que empujaba su carrito de nieves. Y era el abominable hombre de las nieves. Bueno, nosotros estamos muy contentos, esperemos que ustedes también. Nos vamos a un corte. Por favor, ahorita venimos. La luna de estas noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han poblado de antiguo llanto. Mírala bien, es tu espejo. Esto dice Jorge Luis Borges en uno de sus clarividentes poemas. Y lo que Borges dice acerca de la luna puede decirse también acerca de Homero. El Homero que hoy leemos no es el mismo Homero que era leído hace 200 años o en la antigua Roma o en la antigua Grecia. Los largos siglos de la vigilia humana lo han poblado de antiguo llanto, de antigua ira, de antiguo coraje, de antigua sabiduría. Alberto Manguel nos ayuda a comprender la obra de Homero y lo que ésta ha significado para generaciones y generaciones de lectores y de creadores en todo el mundo. Cómo comprender la gran épica de Homero, cómo ha sido comprendida a lo largo del tiempo. De esto trata El legado de Homero, de Alberto Manguel, publicado por Editorial Debate. Aquí seguimos la dichosa palabra en sus 15 años, gracias a todos los que nos sintonizan, ya sea hoy sábado o en las repeticiones. Si ustedes están viendo una repetición, no llame para llevarse los libros porque posiblemente nadie los vaya a contestar. Luego les vamos a repetir la dichosa palabra, pero el que crea que nunca puede conseguir un libro porque siempre hay mucha gente que ya atinó y no sé qué, todavía no la han atinado, así que vayan a buscar bien esa dichosa palabra para poder llevarse los libros, que además están buenísimos. Aquí mientras... ¿Pero ya la dijimos? Sí. pues en el bloque anterior, pero después al ratito la volvemos a decir, es para dejar tan. Alberto Meza escribió y nos pide hablar acerca de Michel de Montaigne. Mira que podría Es haber sido, buenísimo. podría haber sido uno de los que habrían
podido Claro. poner en su respuesta de Por quién ha sido uno de supuesto. los hombres Sí. más inteligentes. Por ¿sí? supuesto, claro que sí. Creador Bueno. de varias cositas ahí. Sí, bueno, Sí. creador de todo un género, ¿no? Que es el género del ensayo. No puedes hablar de Montaigne sin referirte al ensayo. Y yo creo que es una discusión muy sabrosa saber exactamente qué cosa es un ensayo. Porque, digamos, estudios en prosa, pues ya había desde muchísimo tiempo antes, incluso autobiografías. Y esa diferencia entre la autobiografía y el ensayo a mí me interesa porque creo que hay una diferencia importante. Creo que el ensayo se trata sobre todo, digamos que la autobiografía primero diría se trata sobre todo de los hechos que le han pasado a una vida, pero el ensayo son los pensamientos que pasan por esa vida, digamos los hechos mentales, no los hechos públicos o lo que sería visible. El mundo interior. El mundo interior. Y eso es muy importante porque hoy llamamos ensayo casi a cualquier estudio sobre cualquier cosa, decimos que es un ensayo. Y yo diría que un ensayo propiamente necesita sí algo de autorretrato. Y el ensayo es un género híbrido, se ha dicho muchas veces. Puede tener algo de historia, puede tener algo de ciencia, puede tener algo, pero no solamente de eso, es una Hasta de mezcla humor. de muchas cosas, de humor, etcétera, ¿no? Porque el mundo interior es una mezcla de todo, ¿no? Claro, y tampoco es una colección de ocurrencias, también hay digamos, una... ¿En serio? Sí, no es cierto orden. un cierto orden que no está, digamos, como en el Explícito. stream of consciousness de Joyce, ¿no? Donde realmente trata de retratar una conciencia en acción. Es otra cosa, también hay un orden. Y entonces, esa es una discusión muy sabrosa. En cuanto a Montaigne, pues hay que decir pues, que le tocó un siglo espantoso, como tantos de la historia, ¿no? Él la libró de manera muy inteligente, porque no fue nada fácil mantener un equilibrio entre los protestantes y los católicos en esas guerras de religión de la Francia del siglo XVI, que es de lo que estamos hablando. Era un terrateniente, sus antepasados habían comprado el Aristócrata. castillo de Montaigne, usaban el título. Que se puede visitar el castillo. Está cerca de Burdeos y ahí está. fue Montaigne, por alcalde. cierto, algo que pocas veces sabemos nosotros es que era hijo de una señora española prácticamente. Bueno, no había nacido en España la mamá, pero sus parientes y sus abuelos y sus tatarabuelos habían nacido en España y habían sido perseguidos en España por la Inquisición. Eran lo que se dice judíos conversos o marranos, y la pasaron bastante mal. Y yo siempre me quedo pensando lo que habría sido de España si Spinoza, si Montaigne se hubieran quedado esas familias ahí. Es una cosa increíble, pero bueno. Igual lo leemos. Montaigne, de alguna manera, tuvo que inventar el género del ensayo por circunstancias personales que le ocurrieron. Mantuvo una amistad muy fuerte con un famoso Etienne de la Boétie, seguramente lo estoy pronunciando mal. Muy importante. Es muy importante, también es una presencia constante en sus ensayos. Y Montaigne mismo dice que si su gran amigo no hubiese muerto a edad tan temprana, a Que los le 30 y afectó tantos muchísimo. años, le afectó muchísimo, que él en realidad le hubiera escrito cartas, hubiera continuado su conversación con él, que esta idea de escribir para un público que no conoce le parece una idea muy rara porque él decía, es un autorretrato mental mío, entonces no me siento cómodo, seguramente mi libro solamente le va a interesar a la gente que me conoce. Él tenía como pocas expectativas respecto a su propia obra, o al menos tenía una enorme modestia, y eso le pasó. De hecho, el término ensayo tiene que ver con tentativa, pero también hay una gran autocrítica, y él mismo está diciendo, esta no es una obra terminada, esta es una obra tentativa, que puede ser contradictoria, un bosquejo, un intento, pero no es él está diciendo así con modestia y con autocrítica, no es una gran obra. Pero él mismo Sí es una hacía gran un obra. poco también para que lo dijeran así, porque el hecho de que sea ensayo es porque él revisaba y revisaba y hacía nueva edición, y muchas veces volvía a hablar de lo que ya había hablado en la anterior edición. Es decir, él mismo casi ensayaba con sus Sí, propios... y se contradecía, y sí, no tenía miedo a esa contradicción porque el libro creció un poco con él. En realidad empezó a escribir bastante tarde estos ensayos y efectivamente intentó retirarse a escribir, pero de nueva cuenta la historia de su siglo lo atrapó, no pudo retirarse, se había ido a Roma A Suiza también fue. a vivir tranquilamente, y lo llamaron para que volviera a Burdeos como alcalde, porque él tenía 2 hermanos protestantes, ocupaba una posición ahí como en el centro. Ambigua. Pues no ambigua, sino digamos como en el centro de 2 extremos muy radicales, y le costó mucho trabajo mantener ese equilibrio. Él decía que había tenido el mejor de todos los padres, y realmente su papá fue un hombre extraordinario. Cuando Es que lo me acordé bautizaron, de un dato. ordenó
que lo cargaran durante el bautizo gentes del pueblo, porque el padre, siendo muy rico, siempre quiso que su hijo viviera con la gente común, que conociera cómo era la gente común. Y de hecho vivió varios años de su infancia con su nodriza en el pueblo, o sea, no como un señor rico. Y eso le sirvió muchísimo a Montaigne. Y el padre les dio libertad de culto a sus hijos, que era también una cosa de modernidad rarísima, ¿no? Y entonces 2 de los hermanos de Montaigne se hicieron protestantes, Montaigne permaneció católico, pero siempre muy, muy en el centro. Y la variedad de sus ensayos es fantástica, la variedad de temas. Y la influencia que tuvo también en autores incluso como Shakespeare es Quevedo, fenomenal, que ¿no? lo tradujo mucho en España, se lee mucho gracias a Quevedo, entre otros, pero... Probablemente ¿Ah, sí? ¿Lo tradujo Quevedo? Yo no sabía, pero qué buen dato me das, Lam. Sí, probablemente esta humildad, dicen algunos analistas de Montaigne, es porque ya él mismo era un hombre muy rico, que tenía muchas posibilidades, y también esta situación en la que él no quería tener este afán de protagonismo, entonces por eso califica sus ensayos como algo no pretencioso, ¿no? Justamente en este afán de retirarse, que es pues Montaigne uno de los ejemplos del sabio que se retira y que no quiere participar, ¿no? En su torre de marfil, ¿no? De hecho, cerca del pueblo hay una torre. Tuvo que participar, que es curioso que mucha gente decía que el pueblo es equidistante entre Burdeos y Bergerac, ¿no? Y que luego Cyrano de Bergerac admiró mucho a este coterráneo que vivían todos en Aquitania, ¿no? Que fue Montaigne. Se retiró también por la peste. Yo ahora añado unas cositas, vamos a decir más, voy a decir la dichosa palabra, para que ahora sí se puedan llevar esos libros. Esta noche la definición dice, región del mar que queda lejos de la costa. No es la orilla, es lo que queda más lejos de la costa. Esa respuesta la tengo, te voy a decir la pista. Yo la tengo como a flor de piel, la respuesta. ¡Hija! Es un sustantivo que también se usa como sinónimo del ponto, del mar mismo, o para referirse a algo que de tan cuantioso es incontable. El origen es griego y ustedes tienen todavía un buen ratito para decirnos a qué palabra nos estamos refiriendo esta noche y qué fantásticos libros nos podemos llevar, Pablo. Recordarán ese famoso ensayo de Octavio Paz sobre la fiesta y el mexicano. Bueno, tenemos un estudio maravilloso sobre las fiestas de México. El estudio es de Enrique Florescano y Bárbara Santana Rocha como coordinadores. Son 2 tomos. Está bueno. Y es un análisis estupendo de las fiestas populares, de las fiestas religiosas, de las fiestas que son ritos de paso, de todas estas expresiones tan mexicanas. Digamos, una de las características que distinguen mucho al mexicano es su pasión por las fiestas. Estamos en Y septiembre. aquí está lo que yo considero el estudio, digamos, definitivo sobre esto. Y aprovecho de una buena vez para enviarle también una felicitación al doctor Enrique Florescano. Yo sé que hace un par de meses que pasó su cumpleaños, pero ya que hemos felicitado tanto los cumpleaños, felicito al doctor Enrique Florescano. Un abrazo le mandamos al maestro Florescano. Es una cortesía del Fondo de Cultura Económica. La fiesta mexicana en 2 tomos. Bueno, de la no vasta, pero importantísima obra de Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, esta obra desconocida, casi un relato enmarañado, una cortesía de Bonilla Artigas Ediciones. Realmente una cosa muy especial. Una novela de Graham Swift, El Domingo de las Madres. Es un autor inglés, se ve simpático en la foto, se parece a Dietrich Rall. Habría que leer. De anagrama. Anagrama, sí es cierto. Falta algo de decir. Solamente quiero decir que los ensayos completos de Montaigne, la forma más fácil de tenerlos y en buena traducción está en Sepan Cuántos. Algunos se quieren consentir y comprarse su edición elegantísima y carísima de Acantilado, háganlo. Yo Pero está en recomiendo Sepan Cuántos. la de nuestros clásicos, que es una selección que hace Arreola Bueno. en la UNAM. Tampoco pueden Hay tener una Cátedra, versión bueno, ilustrada por Dalí. Dalí hizo una versión para Estados Unidos, ni siquiera para España, ilustrada por Dalí. Y yo nada más quería contar rápidamente una anécdota, porque yo que hice algunos cursos de verano en la Sorbona, él en la Sorbona es alguien bastante seguido, porque está esta costumbre de tocar los estudiantes antes de ir a sus exámenes. Y a mí me tocó, sin estar examinándome, en el barrio latino de París hay una estatua de él, y los estudiantes fuimos a tocarle, ¿Ah, sí? no, a tocar el pie derecho.
No Sí, sabemos como- si es buena o mala suerte, A pero Buda está... es en la el pancita, pie. a Montaigne es en el pie. Y porque yo creo que lo único que alcanzas. Y Bueno, en Oye. San Pedro, a San Pedro en Roma también hay una estatua de San Pedro Sí, que ya cómo le deshizo el pie de tocarle el pie. pues no sé exactamente la plaza en la que está puesta, pero está en el barrio latino, que es muy céntrico. Y antes hablabas del castillo de él, que se puede visitar, y ahí se puede observar cómo él acostumbraba a escribir citas. No sé si porque le inspiraban, si porque igual que a uno ahora las pone, se ha puesto muy de moda en las paredes, él lo que hacía era ponerlas en las vigas del techo. No se sabe si en Sí, sí, sí. apuntes que él tenía, frases que él Frases, había ideas, sí, bueno, sacado de sus sí, Hay propios muchas libros. inscripciones famosas. Bueno, realmente sus ensayos están llenos de citas, en primer lugar, porque incluso él decía, yo no le quiero creer, pero él decía que había aprendido latín antes que el francés, porque Sí. su padre le puso un maestro maestro de- alemán y con la instrucción de solo se puede hablar latín frente a él. Sí, desde Entonces, los- habló latín antes De- que el francés. Sí, dicen Y- y- sus y ya- biógrafos que ya nos que vayamos antes de los a hacer 5 años ya tenía el Sí. maestro de latín. Pues 5 años no, pero un bloque más todavía le queda a este programa, así que no se vayan porque regresamos enseguida. Muchas felicidades por sus 15 años. Para la dichosa palabra. Saludos. No me resta más que mandarles un afectuoso saludo a la mesa integrante del programa La Dichosa Palabra y una felicitación sincera. Un saludo a la dichosa palabra. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y Eduardo estaba diciendo algo muy interesante sobre Montaigne, pero espero que lo Bueno, lo que decía era que curiosamente uno no sabe bien qué es lo que piensa Montaigne. Es decir, cuando lo estás leyendo, claro, le vas entendiendo. Y tú sabes más o menos cuál es la perspectiva de Hegel, cuál es la de Descartes, cuál es la de Spinoza. Pero Montaigne, tú dices, oye, ¿Montaigne qué opinaba de la realidad de la vida? Y como opina de muchísimas cosas, Y opina de la contradictorio. esclavitud, opina de esto, opina del otro, ¿no? Entonces, pasa eso, pues, ¿no? Ahora, lo del género de ensayo es padrísimo, ¿no? Y se permite la ambigüedad y se Claro, permite sí. la La duda. contradicción y la duda. Escéptico Entonces, al eso es máximo. Actualmente maravilloso, se ¿no? usa un terminito que a mí no me gusta, que es ensayo creativo, cuando hablas de lo que sea, has de decir de, Sí, ¿no? de que vuela la mosca, de que para qué sirven los Q-tips, de cosas de ese tipo. ¿sí? ¿Y Le por qué llaman creativo? ensayo. No, pues Montaigne es ensayo creativo, lo que Claro, pasa es que el claro, apellido por le eso sobra, el término ¿no? me gusta, pero el Fonca lo puso durante algunas de sus Sí, era un- becas. No sé era- si ya lo hayan quitado. Decía Cyrano que era un provocador, ¿no? Entonces, pues que no afirmaba contundentemente nada, sino que provocaba y abría las puertas, ¿no? Está bien. Bueno, nos pregunta, bueno, si alguien quiere comentar alguna de las respuestas, ¿quién ha sido, en tu opinión, el ser más Aquí humano, hay más el inteligente candil de del todos los corazón, tiempos? así se firma. Dice que Hernán Cortés. ¿Le parecía un... El Me más parece el más Bueno, inteligente. yo creo que a era mí se muy me hace inteligente. muy interesante y muy cierto en gran medida. Bueno. Es decir, Cortés es un personaje muy, muy, muy singular, extraordinario. Sí, Hay una novelita de Laszlo Pasut que se llama El Dios de la Lluvia llora sobre México, cuyo protagonista es Hernán Cortés. Y es interesantísimo que sin haber emails, él haya sostenido con sus cartas de relación que se tardaban en llegar a pata de aquí a Veracruz y luego en barco y luego así. Y luego de acá que las leyera Y luego Carlos aquí que las V leyera con sabor y a haya chocolate, sostenido a través de una retórica recursos y apoyos. Es impresionante. Yo estuve hace poco en Perú y me pareció muy interesante algo que había en un museo que decía que en realidad muchas de las cosas que sabemos hoy en día de los pueblos prehispánicos es por lo que se contó, por esas cartas, esas crónicas que hubo en ese momento que llegaban a Europa. Claro. El problema es que ellos no hablaban de muchas cosas que no sabían o que no llegaron a conocer y que por eso creemos que, por ejemplo, en Perú los incas han sido la gran civilización de Perú, pero cuando en Perú hay como 3 o 4 igual o más importantes que los incas, pero como no fueron retratadas de la misma manera por estos escribas que fueron contando estas crónicas y que las iban llevando a Europa, pues pareciera como que no fueron importantes. En realidad es porque tenemos esa versión que nos ha llegado a hoy. Y porque destruyeron lo que quedaba de los otros pueblos. Bueno, también de los No, incas. pero lo interesante es las crónicas.
Exacto. Yo le pido a alguien que nos mande la pregunta de, oiga, ¿y qué pasó con los cronistas? Comenten algo Sí. para Manden que tengamos la dichosa. legitimidad para Sí, bueno, ponernos. Eduardo Casar preguntó. Oye, y bueno, bueno. Hugo Callejo nos dice que el hombre más inteligente fue Marx. Fue Marx, que Santo Dios. pues bueno, también los economistas, probablemente días. muchos estarían de acuerdo hasta el día de hoy. Y Griselda Guillón dice Depende de qué Napoleón economista. Bonaparte, que también pues está chistosa la cosa. Napoleón de la parte estaba loco. Yo creo que los dos. Se los creía dos- Napoleón. Estaba loco, se creía Napoleón. Se creía Napoleón. Es Digo, famoso en los manicomios, ay. es famoso en los manicomios. Los A dos, ver. por muy inteligentes que hayan sido, sus ideas han costado millones y millones de vidas. Así que yo me abstendría de tipo de nominarlos, pero cada quien. cada quien. Ya ves que hay gente para todo. Ya hay gente para todo. Hay gente para todo. Que no es la dichosa palabra. Bueno, nos pregunta Angélica Camacho sobre la construcción de la identidad a través de la literatura y el cine. Yo creo que es un tema amplísimo. Sí, yo creo que pues eso da para, digamos, un curso o una carrera, básicamente. Pero bueno, ¿En la literatura y el cine? en la literatura y el cine. Y el cine. Bueno, yo nada más así muy como dando ciertos parámetros de referencia, porque como dice Pablo, es una cosa amplísima. El problema de la identidad es un problema muy actual, ¿no? Muy actual. O sea, cómo se identifican colectivamente las comunidades humanas. Ahorita estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en muchos lados, cómo hay unos cambios en los referentes de identidad, ¿no? O sea, normalmente las grandes comunidades quieren ser aglomeradas a través de un pegamento, de diríamos, una forma de vinculación que es el Estado-nación, el Estado político, el Estado basado en leyes, en un sistema de justicia, etcétera, y que pues data desde los griegos, los romanos, los persas. O sea, que un griego o un indio, un nubio o un armenio, pues no tenían los referentes antiguos de identidad, que eran el referente racial, ¿no? Lo que unía a una gente, que era el referente racial, biológico, o que era el referente territorial, climático, ambiental, el que le daba la naturaleza a los que vivimos en esta tierra, que es un poco los términos romanos nación, el que nacía, venía de un origen biológico, el que pertenecía a una tierra, ese se llamaba país, ¿no? El término de país, somos del mismo país, y el término pueblo, que es un término cultural. Yo un poco diría que este tema pues es un tema básicamente de sociología del arte, ¿no? De sociología del arte en el sentido de cómo hoy la literatura y el cine, y podríamos decir las traducciones, nos ayudan a empezar a identificarnos, a encontrar que nosotros también somos los otros, ¿no? Cuando una obra de literatura es leída por muchísima gente, evidentemente unifica, vincula, genera un sentido de identidad. Nosotros somos Montaigne, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de él. O sea, al leerlo empezamos a identificarnos con él. Entonces la literatura, nosotros somos Borges, o nosotros somos James Joyce, o nosotros empezamos a sentir que yo también participo de ello. Entonces, en la medida en que las redes ahora y la web y la globalización nos permite enterarnos e informarnos más de obras de literatura y de en este caso también el cine, creo que es un elemento muy importante para luchar contra estos regresos a identidades muy pequeñas, ¿no? Yo nada más soy el blanco de Charlottesville y no soy... ¿Cuál novela crees que sería una buena novela, digamos, que a ti te haya dado identidad, o película? O película. Película, Así para más que poner novelas, ¿no? una que sea bien, que sirva muy bien de Y identificador. que no caigan estereotipos, porque también quién es sabe, muy también puede fácil ser con caer estéreo, en ¿no? lugares comunes. Claro, por ejemplo, muchas de las grandes películas, por ejemplo, del neorrealismo italiano, ¿no? Pues al verlas, Milagro en Milano, te das cuenta que esa problemática de la de Italia ellos. de la Segunda Guerra Mundial no es nada más de los italianos, que nosotros los mexicanos también somos ese grupo humano, que eso nos ayuda a compartir y a sentir que nosotros somos eso.
en la destrucción del... Pero los eso no te da identidad como mexicano. No, eso es justamente No, lo... como te pero- enriquece una identidad, no como mexicano. Como Porque ser te humano, lo que universal. haces es como Yo creo que es la más importante. meterte en un Yo creo que hay que Pero dar es un que no paso. preguntan la identidad como mexicano. No, la identidad preguntan- en general. Sí, pero yo creo que claro. yo daría un paso atrás, que de hecho no lo daría yo, lo daría en compañía de Yuval Noah Harari, que él dice, usaste la palabra pegamento que usa también Yuval Noah Harari, que el pegamento mítico, es decir, la narrativa, quiénes somos, mitos de dónde comunes. venimos, esos son los mitos comunes. Y en ese sentido, más que la literatura, yo diría la mitología, o los libros de texto, o los propios periódicos construyen una identidad a través de la historia de nosotros mismos que nos contamos. Yo creo que Germán se está refiriendo también al reto de construir una identidad no tribalista, una identidad más Exacto. universal. Que creo que es Pero importantísimo. claro, creo que es el reto de nuestra era, es construir una identidad donde no hagas pedazos a los otros. Pero hay que reconocer que Claro. desde tiempos prehistóricos, Sí, la la construcción identidad. de la identidad ha sido nosotros Tribalista. contra los de afuera. Siempre ha sido tribalista. Y no hemos podido superarla. O sea, la prueba está en el Brexit, en Trump, La etcétera, prueba está etcétera. en el nombre. Muchos de los nombres con los que se autonombran los pueblos originarios significan el hombre Sí, o la neta bueno, del planeta. Sí, sí, hablábamos sí, de sí, Montaigne. sí. Montaigne tiene un ensayo famosísimo sobre los caníbales, donde él se cuestiona precisamente eso. Él dice, los griegos decían que todos los que no hablaban griego eran bárbaros. Y eso es un problema que ya para Montaigne es un problema, porque él dice, no podemos llamar bárbaros a los demás, incluso a los caníbales. Cuando nosotros cometemos barbaridades, dice, los caníbales se comen a los muertos. Nosotros en Europa hoy, en las guerras de religión, nos estamos comiendo a los vivos. A los vivos, ¿no? claro. Así lo Sí, dice a los él. vivos. Pero es Primero lo fascinante. rostizan. Es Que el Claro, idioma ha sido pero ¿cómo construyes un esa buen identidad reflejo de más eso. allá de...? Es que esa ese es el identidad- reto. Pero lo que ha funcionado, digamos, para construir identidad en México, pues son esta idea del México posrevolucionario, que es todo un sistema educativo construir esa identidad, junto con el cine nacional, junto con un cierto sector de la novelística mexicana, Canek, etcétera, que construyeron una idea de lo que somos los De pueblo. mexicanos. Enaltecimiento lo que también yo de las decía? tradiciones. La Dichosa identidad historia. a través del sentido de pueblo es una identidad pues, a través de la cultura, la de a través de país es una editorial territorial y la identidad nación es racial, ¿no? O sea, es de Ya sangre, nos vamos. que son Bueno, las tradicionales. Vamos a tener que terminar nuestro programa, lamentablemente. No quisiéramos, no quisiéramos. No quisiéramos. Vamos a dar No soy primero... No soy yo. Es el No soy, tiempo. no soy yo, eres tú. Eres tú. Vamos a dar la dichosa palabra de esta noche. Región del mar que queda lejos de la costa. Este sustantivo también se usa como sinónimo del negro ponto, como diría Homero, o del mar mismo, o para referirse a algo que de tan cuantioso es incontable. Palabra de origen griego, la respuesta era piélago. Por eso decía que la teníamos a flor de piélago. No era una buena piélago, pista. pero es que el piélago queda muy lejos, Bueno. por eso... Yo siempre pensé que piélago era algo de la orilla. Y tal vez es una asociación con pie. Con pie Sí, o con y piel. lago. Sí, sí. El Y lago con- sí, te queda algo más así. a mano. No, más. pero, Pero piélago es la ahora parte lo que más aprende profunda, uno, ¿eh? justamente. Más profunda. La fosa de las Marianas. Sí. Tienen unos nombres Piélago, padrísimos, piélago. esos nombres, Bueno, esas partes del... Hay muchísimos, bueno, no hay muchísimos ganadores, pero sí hubo ganadores como Hugo Gaona, Edmundo Ulloa, Carlos Bracho, Enrique Castillo, Francisco Legua, Mabel Moreno y muchos otros. Nosotros vamos ¿Ya a nos hacer... vamos? Ya nos vamos. Eduardo Ya. Casar, Laura García, Germán Ortega. Pablo Los Mendoza. esperamos aquí el próximo sábado a las 8 de la Dale, noche. vámonos. Suerte.